Hola, ¿cómo te va? Bueno, hoy tenemos un día complicado porque habíamos quedado con Rubén Cortina, mi compañero del programa, habíamos quedado en tratar una serie de temas sobre la realidad internacional y la reforma laboral. Pero, como sucede en este país, que las cosas cambian en un segundo, bueno, hoy en el mundo también están, el mundo se parece cada vez más a la Argentina por su imprevisibilidad. Bueno, Rubén me acaba de decir que no puede venir porque están como en alerta, con negociaciones de último minuto, y probablemente tampoco podamos hacer la entrevista con Daniel Lovera, el ex senador Daniel Lovera, y uno de los secretarios de la CGT, porque están en este momento en negociaciones calientes y conversaciones calientes con gobernadores, con senadores, con diputados, con el gobierno, para ver qué está pasando con la reforma laboral. Así que vamos a hacer un programa, el programa lo voy a hacer yo, vamos a decir un poco las cosas que están pasando, tanto en el mundo como con la reforma laboral, y vamos a ir viendo en esta semana qué es lo que está pasando con la reforma laboral en la Argentina y ir siguiendo este tema que por supuesto es de altísima prioridad para los trabajadores argentinos y también de América Latina, porque de algún modo Argentina es una experiencia piloto para la máxima desregulación del trabajo, la africanización del trabajo, decimos nosotros. Así que es un tema de máxima importancia. Por supuesto, en los teclados, ahí en la operación siempre está Daniel Martín, como siempre, él sí que nos falta, y Alejandra Piaggi también gestionando todo desde su celular, que es como una computadora. Así que bueno, vamos al tema, vamos a los temas que vamos a tratar hoy. Primero tenemos una serie de acontecimientos que están pasando a nivel mundial que son realmente importantes y que tienen mucho que ver con la política, y por eso queríamos tratarlos. El primero de todo, Daniel, si me pones la imagen número 1, el primero de todo lo que está pasando con el oro. Si ustedes ven ahí, esos son dos recortes periodísticos, uno del New York Times y otro de Infobae, que muestran lo que ha pasado con el oro, sobre todo en la última semana, o en la última semana, que el dólar alcanzó un récord histórico de $5.600 la onza, y generó una especie de shock mundial. Si bien antes de ayer subió, hoy volvió a subir a 5.600, así que bajó a 4.500 y hoy volvió a subir a 5.500. Es decir, que el oro está como enloquecido y generando un gran shock, sobre todo contra el dólar. No solo contra el dólar, pero sobre todo contra el dólar, porque el oro es como la moneda alternativa al dólar. Y mientras el dólar predominaba, el oro mantenía un rol bajito, pero el oro, como ustedes ven en el cuadrito de abajo, que son los últimos 10 años, fíjense el valor del oro, cómo ha ido subiendo en la última década. En los primeros 5 años, del 17 al 22, fíjense que está ahí en 1.200, 1.500, ya a partir del 2020, con la pandemia, empieza a subir un poquito, pero siempre manteniéndose estable, 2020, 2021, 2022, 2023, ahí debajo de los 3.000, ahora ya en el 24 sube en serio, casi duplica su precio a 3.000, y en el gobierno de Trump se enloqueció y pasó de 3.000 a 5.600 ahora, y es como una especie de colapso monetario financiero internacional. Muchas personas están hablando de que esto significa la desdolarización. Ayer hubo un informe de la banca Morgan, si mal no recuerdo, de la banca Morgan diciendo que esto es un cambio en la estructura financiera mundial y que es el comienzo de que el dólar ya no es la única moneda relevante a nivel mundial. Por supuesto, el dólar sigue estando, pero está en un lugar como compitiendo con el oro, algo que no sucedía hasta hace 1 o 2 años. ¿Qué significa todo esto? En primer lugar, el dólar tiene serios problemas. Poneme la número 2, Daniel.
Fíjense en el cuadrito este que trajimos acá. Este cuadrito se llama el reloj de la deuda. Es un cuadro que se hace en Estados Unidos todos los días, en vivo y en directo. Esta es una captura que yo hice esta mañana, pero si ustedes van a ese sitio que está ahí, usdebtclock.org, lo van a ver en vivo y en directo. La deuda de los Estados Unidos en vivo y en directo, persona por persona, el monto total, pero también cuánto debe el ciudadano norteamericano de deuda. Y fíjense, es muy impresionante, porque en el año 2000 la deuda de los Estados Unidos era el 60%, algo que está bien, es el promedio, es lo que recomienda la OCDE como deuda, el 60% del Producto Bruto Interno, es decir, el 60% de todo lo que un país produce en un año, está bien tenerlo como deuda, es el tope. Pero 6 años después, en el 2026, hoy, es el 124% de la producción total de los Estados Unidos. Es decir, la deuda de Estados Unidos se duplicó, se más que duplicó en los últimos 5 años, y ha llegado, seguime poniendo, por favor, Daniel, así la leo, y ha llegado a un nivel inaceptable desde el punto. Por supuesto que esto habla de la seriedad y de la solidez de las finanzas norteamericanas para pagar la deuda. Alguien que debe tanto, obviamente, corre riesgo de no pagar. Y fíjense lo que debe cada adulto que vive en Estados Unidos. Cada uno. Y si ustedes conocen a alguno, esa persona debe $355.000. Debe. Cada familia. $355.000 para un trabajador es lo que ahorra si no comiera, si no tomara, si no bebiera, si no gastara absolutamente nada en 10 años, para tener una idea de lo que significa la enormidad. O por supuesto estamos hablando de una deuda impagable, y esto genera muchas dudas sobre el dólar. Por lo tanto, sí, el dólar está en problemas, y lo que está pasando es que el mercado y los bancos centrales en los últimos años están diciendo no compre más dólares como reservas, como garantías de sus depósitos, empiecen a comprar oro y plata en realidad, pero bueno, yo simplifico con el oro para simplificar esta explicación, pero está el oro y la plata. Pásame la número 3, por favor, Daniel. Y esto que ustedes ven ahí es las reservas que tienen los bancos centrales del mundo. En negro está el oro y en amarillo está el dólar o los bonos del Tesoro de Estados Unidos. Fíjense que siempre, hasta este año, siempre los bancos centrales tuvieron más reservas en bonos del Tesoro de Estados Unidos, es decir, en dólares, que en oro. Pero lo que está pasando ahora en este año y en el año pasado, es que por primera vez en la historia, desde que el dólar es la moneda de referencia mundial, los bancos centrales del mundo tienen más plata de reserva, más plata de garantía en oro que en dólares. Bueno, esto está hablando de un cambio financiero a nivel mundial gigantesco, porque si algo caracteriza el poder de Estados Unidos, no son las bombas atómicas. Bombas atómicas tienen varios países. Lo que no tiene ningún otro país, que sí tiene Estados Unidos, es que maneja la moneda mundial, el dólar. Hasta ahora, el dólar era, y de algún modo sigue siendo todavía, la única moneda que se maneja a nivel mundial. Pero estamos viendo que ya ahora el oro empezó a reemplazar al dólar. Y por supuesto otras monedas también, pero no son tanto las otras monedas como el tema del oro. Un viejo financista decía, un viejo economista y financista decía, el oro es una moneda, el papel moneda es solo un papel. La verdadera moneda es el oro, porque el oro hay que sacarlo de la tierra, hay que producirlo. El papel, cualquiera hace un papel no tiene valor. Yo le pongo 1000, le pongo 2000, le pongo 3000. Entonces, lo que está pasando es que de algún modo la economía está volviendo a una verdadera moneda, como es el oro, y está abandonado una moneda fiat, se llama monedas de confianza, monedas a las que hay que creerle como si fuera Dios. Fíjense que el dólar tiene In God We Trust. Siempre se habló de eso, ¿no? Tenemos que confiar en el dólar como si fuera Dios. Ese es un poco el mensaje. Y bueno, eso está en crisis. Y eso no es nada menor, eso es el poder. El poder es eso que estamos viendo ahí. Así que, bueno, este es el primer tema
Ya la podemos sacar esa pantalla, Daniel. Este es el primer tema que teníamos para tratar entre los cambios geopolíticos que están habiendo en los últimos días. Ya les digo, esto sucedió la última semana. Ayer hubo una caída del dólar. Si ustedes ven ahora, en este momento, hubo una nueva subida del dólar. Así que ayer decían el dólar volvió a caer, hoy dicen el dólar volvió a subir. Es una situación bastante caótica que está produciendo en los mercados que se manejan al segundo y al minuto, en donde las fortunas que se ganan y se pierden en un minuto son gigantescas, incomprensibles para una persona común. Debe estar produciendo varios suicidios y varios infartos. El segundo tema que teníamos para tratar hoy es el tema de... A ver, Daniel, poneme la número 4, por favor. La semana pasada, el 28 de enero, se produjo un nuevo acuerdo de la Unión Europea, esta vez con India. Ustedes lo que ven ahí es la foto del presidente de la India, que es Modi, con la presidenta de Europa, que es von Leyen, y el presidente, entiendo yo, que es portugués. Es decir, dos miembros de la Unión Europea con el presidente de la India firmando este acuerdo de la Unión Europea con la India, que es el 25% de la economía mundial. Un cuarto de la economía mundial. Es muy impresionante. Si la semana anterior se hablaba del acuerdo de la Unión Europea con el Mercosur y se decía que era uno de los más grandes del mundo, imagínense que es 10 veces más grande. La madre de todos los acuerdos comerciales, dijo von Leyen, que es la presidenta de Europa. Bueno, esto hay que relacionarlo con muchas cosas. En primer lugar, con el acuerdo que la Unión Europea cerró la semana pasada con el Mercosur, o hace 2 semanas con el Mercosur. Es decir, ¿qué está diciendo este acuerdo? Hacía 20 años que estaba siendo tratado, negociado. Y el acuerdo con el Mercosur hacía 25 años. De pronto, en un mes, la Unión Europea se puso de acuerdo para firmar dos acuerdos que venían siendo negociados hacía más de 2 décadas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la Unión Europea se está abriendo a Estados Unidos. Eso quiere decir. No abriendo en el sentido de enfrentar a Estados Unidos, sino abriendo en el sentido de separarse de esa simbiosis que tenían con Estados Unidos, en donde solo existía economía entre Europa y Estados Unidos y Europa. Ahora la Unión Europea se abre al tercer mundo, empieza a hacer negocios con el tercer mundo. Esto no es ni bueno ni malo para el tercer mundo, porque por supuesto que lo que la Unión Europea quiere hacer en el tercer mundo es vendernos a nosotros los productos que ya no le puede vender a Estados Unidos. Porque no le puede vender a Estados Unidos porque Trump adoptó una política de tipo estatista, de tipo intervencionista, con aranceles en donde el Estado te cobra si vos importás algo a Estados Unidos. Entonces ya no sos competitivo. Milei diría comunista, diría que Estados Unidos se ha vuelto un país comunista. Extraño, porque él es anticomunista, pero sigue yendo a Estados Unidos. Pero bueno, es un país ultra estatista, ultra intervencionista, y esto ha dejado a Europa fuera. Y lo que quiere Europa es compensar esos productos que ya no puede vender en Estados Unidos, vendérselos a la India, vendérselos a los sudamericanos, vendérselos a los africanos, a los asiáticos, a otros que quieran comprar sus productos. Es decir, que no necesariamente es algo bueno, pero claramente está hablando de un cambio geopolítico también enorme, porque esta alianza entre Estados Unidos y Europa lleva más de un siglo. Así que son cambios que se pueden medir en décadas, si no en siglos. El segundo tema importante acá es el fortalecimiento de los BRICS. No nos olvidemos que la I de BRICS es de India. India es uno de los líderes de los BRICS. Y haber llegado a un acuerdo con Europa contradice todo lo que está diciendo, toda la política de Trump de aislar a los BRICS y de dejarlos separados de Europa y de Estados Unidos. Así que, en teoría, Europa podría ser nuevamente sancionada ahora por Estados Unidos, con aranceles y con sanciones de todo tipo, por venderle productos a los BRICS.
India, por otro lado, es un país que tiene excelentes relaciones con Rusia, todo su armamento militar es ruso, y si bien no tiene buenas relaciones con China, porque tiene conflictos históricos con China, han mejorado muchísimo las relaciones con China en los últimos años, incluso hubo un acuerdo fronterizo el año pasado, así que lo que de algún modo está buscando India es que ese grupo de tres grandes poderosos o de tres grandes poderes, este multipoder que tiene el mundo hoy, Estados Unidos, Rusia y China, acepte a la India como el cuarto gran poder. Que este mundo multipolar no tenga tres polos de poder, sino que también tenga un cuarto polo de poder, que es la India. Así que de algún modo este juego que está haciendo la India, esta alianza dura con Europa, tiene que ver con ese arreglo entonces multipolar de generar un cuarto polo de poder. Así que interesante seguir. A mí me parece, por supuesto, que hoy por hoy China es el país más potente, que tiene más potencialidad, que claramente hoy ya es la primera potencia en términos de poder adquisitivo, pero va a ser la primera potencia en todo sentido en no mucho tiempo más. Es la primera potencia, amenaza con ser, no en este momento, pero amenaza con ser la primera potencia militar en una década y media. Hay un estudio del Pentágono que dice que para el 2050 China ya sería primera potencia militar, y hay militares norteamericanos que recomiendan iniciar la guerra contra China ahora, porque si no inicia una guerra contra China ahora, en pocos años más China va a ganar cualquier tipo de guerra que haya entre Estados Unidos y China. Así que sí, estamos hablando de un país que tiene una potencialidad enorme, y cualquier persona que vaya a la China va a ver qué diferencia hay con India. Uno va a China hoy y uno ve construcciones modernas, trenes modernos, subtes modernos, fábricas modernas, no hay pobreza en las calles, todas las ciudades, incluso autopistas por todos lados, uno ve una potencialidad tecnológica sorprendente. Yo estuve en China ahora unos 10 años, y eso hace como 10 años, y daba la sensación de estar en la Detroit de los años 20, esa Detroit que fabricaba automóviles y potenciada por el descubrimiento del petróleo. Daba esa sensación, ¿no? Un país muy poderoso. India no es eso. India, todavía uno va a la India, va a las calles de la India, y es una pobreza que te arrolla, chicos pidiendo propinas, pidiendo monedas por miles, muchísima gente durmiendo en las calles, muchísima gente muerta en las calles. Por otro lado, India tiene 230 idiomas y 230 etnias. Por lo tanto, no es una nación en el sentido norteamericano o en el sentido francés, no es una nación homogénea culturalmente, es muy heterogénea, pero es una potencia. Hoy es la cuarta potencia del mundo, y seguramente en cualquier momento va a ser la tercera potencia del mundo. Y va a superar a Japón, si es que no la superó ya, a Japón, así que va a quedar China, Estados Unidos y la India como los tres grandes del mundo. Así que económicamente estamos hablando de un acuerdo que hay que tener en cuenta, porque hoy no se puede hablar solo de China, ni se puede hablar de Japón, ni que hablar. Japón perdió el rumbo, perdió el tren de ser líder económico mundial allá por los años 90, en gran medida como culpa de Estados Unidos, además en gran medida porque Estados Unidos le impidió a Japón fortalecer su moneda y fortalecer su economía, allá en la época de Reagan, una gran maniobra. Pero desde entonces Japón no crece, Japón hace 3 décadas que no crece. Así que en este panorama que estamos viendo hoy, y este acuerdo de la Unión Europea con la India es una jugada mayor. El tercer tema que queríamos tocar, poneme, Daniel, por favor, la siguiente, sería la número 5. Ahí está. Este es un tema que traía Rubén a la mesa de los temas que había que tratar acá, que es básicamente Irán. Pero Rubén me señalaba este operativo que hubo en diciembre
y que pasó bastante desapercibido en Occidente. Recién empieza a haber traducciones de los artículos en hindi, en chino, en ruso, recién empieza a haber traducciones ahora, que es una serie de ejercicios militares que se hicieron antiterroristas, esta palabra no es menor, porque tiene que ver con acciones que pueden desarrollar otras potencias en tu territorio. Hoy el terrorismo es eso, ¿no es cierto? Hoy cuando se habla de terrorismo ya no se habla del viejo terrorismo musulmán de la época de Bush, el que tiró las Torres Gemelas. Hoy cuando se habla de terrorismo se habla de los chinos hackeando los servicios, los sistemas informáticos norteamericanos, o de los norteamericanos hackeando a los rusos, o de los rusos hackeando a los europeos, es decir, o entrando, o servicios de inteligencia, o espías, entrando a Inglaterra, a Rusia, a Ucrania, a China, a Estados Unidos, de las potencias, entrando para generar. Trump está diciendo que en estas manifestaciones que están habiendo contra él en Estados Unidos están actuando terroristas enviados desde China, nunca se aclara desde qué país, pero desde países de otros países enemigos. Entonces, el hecho de que India y Pakistán entren junto a Irán a hacer un ejercicio antiterrorista, el artículo es insuficiente, porque no fue solo India-Pakistán. Este artículo habla de India-Pakistán, porque India y Pakistán son dos enemigos mortales. Eran un solo país. Cuando se independizan, los ingleses intencionalmente los dividen en dos países irreconciliables, según la religión. Entonces crean un país para musulmanes y un país para hindis, para personas que siguen la religión hindú. Y entonces para que se odien eternamente. Pero el hecho de que India y Pakistán entren juntos con Irán, con Rusia y con China a hacer ejercicios antiterroristas en Irán es muy impresionante. Es muy impresionante. Esto fue en diciembre del año 2025 y se llamó Operación Sandhan o algo por el estilo. Espera que te digo. Operación Sandhan, creo que se llamaba. Esto fue en diciembre del año pasado y me lo señalaba Rubén como ojo, porque esto significa que la Organización de Cooperación de Shanghái, que hoy por hoy es la mayor organización del mundo, estatal del mundo, está adoptando actividades que no son solo militares, que no son solo comerciales, también son militares. Y pusieron su pie en Irán. Irán no es cualquier lugar. Irán hoy por hoy es el lugar más caliente del mundo. Más caliente incluso que Israel después del desastre que sucedió en Gaza, y es una matanza que sucedió en Gaza, no quedó nada. De Gaza no quedó absolutamente nada. Entonces, hoy en este momento, Irán y Ucrania son los dos puntos rojos. Ucrania, por supuesto, en plena guerra, y Irán es un punto rojo porque en cualquier momento puede estallar un conflicto. Bueno, después de estos ejercicios bélicos es que surgen estas rebeliones que se produjeron en Irán utilizando tecnología de Elon Musk, tecnología de Internet de Elon Musk. Utilizaron los satélites de Elon Musk para comunicarse entre los rebeldes. El régimen de Irán cortó Internet y cuando cortó Internet se quedaron sin conexiones y bajaron las protestas en Irán. Pero se acuerdan, no sé si han seguido el tema, pero aún cuando no lo han seguido se deben de haber cruzado con el tema, se acuerdan que hace una semana parecía que había una invasión inminente a Irán porque por estas manifestaciones de rebeldes en Irán que estaban en contra del sistema de los ayatolás y parecía que entraba Estados Unidos, incluso Trump hablaba una y otra vez, ya mañana entramos, ya mañana bombardeamos, ya mañana invadimos. Bueno, finalmente no invadieron. Puede haber tenido mucho que ver con este tema que vimos antes, de que China, India, Pakistán y Rusia estaban trabajando militarmente con Irán. Puede haber tenido que ver con eso. Puede haber tenido que ver con que
con que fue muchas de las cosas que dice Trump, si ustedes las siguen, son, son canchereadas, ¿no? Son patoteadas, son bravuconadas y que después no pasa nada. O puede pasar en el futuro. Trump juega mucho ese jueguito. Voy a invadir, mañana invado Canadá. El presidente de Canadá hoy es gobernador nuestro, ya es el estado 51. Y después no invaden Canadá, hasta ahora no invadieron Canadá y tampoco invadieron Groenlandia, pero había dicho que iban a invadir Groenlandia, que era inminente. Lo mismo pasó con Cuba, lo mismo pasó con México. Es decir, Trump juega mucho este juego de te subo 100% los aranceles y mañana te los suspendo. Así que lo de Irán puede haber tenido mucho que ver con ese juego, esa estrategia de Trump muy de la bolsa, de generar imprevistos para desarticular de corto plazo, que no sé si tiene gran éxito. En general, los estrategas bélicos dicen que ese tipo de jueguito de imprevisiones genera más problema interno que externo. Pero bueno, como sea, es la estrategia que hoy sigue Estados Unidos, una estrategia de mucha imprevisión con la conducción de Trump. Lo cierto es que hace 2 días anunciaron Irán y Estados Unidos que iban a iniciar negociaciones y hoy iniciaron negociaciones en Omán. Omán es uno de los países árabes musulmanes que está en la región. Así que hoy por hoy no se invadió Irán. Irán es parte de los BRICS, Irán es enemigo de Israel y de Estados Unidos y por lo tanto de la Argentina de Milei también. Milei, la Argentina hubiera estado incluida probablemente en una guerra contra Irán. Y así que esa es la situación de Irán hoy. Negociaciones. Las negociaciones obviamente tienen un solo punto importante, o mejor dicho, un punto para cada uno de los lados. Occidente, Israel, Europa, Estados Unidos, lo que quiere es que Irán no tenga bomba atómica. Y es un reclamo razonable, en términos muy globales, es un reclamo razonable, porque si Irán tiene la bomba atómica, automáticamente Arabia Saudita va a pedir la bomba atómica, porque Irán y Arabia Saudita son irreconciliables religiosamente. Arabia Saudita es sunita, es Islam sunita, Irán es Islam chiita. Son irreconciliables religiosamente, son enemigos. Entonces, si Irán tiene la bomba atómica, obviamente Arabia Saudita tiene que pedir la bomba atómica. Pero si Arabia Saudita pide la bomba atómica, Israel y Irán tienen la bomba atómica, Israel inmediatamente va a generar una cantidad de elementos, porque hoy por hoy lo que garantiza la seguridad de Israel es que Israel, de esos países árabes y persas, es el único que tiene bomba atómica. Entonces, sí, es muy complicado aceptar que Irán tenga la bomba atómica. Pero por el otro lado, hay una razón profunda en el reclamo de tener la bomba atómica. Fíjese lo que pasa con Corea del Norte. Corea del Norte es un país que debió haber sido invadido por Occidente hace 50 años. ¿Por qué no fue invadido? Porque tiene la bomba atómica. El que tiene la bomba atómica no es invadido. ¿Por qué Pakistán no fue invadido? Porque tiene la bomba atómica. ¿Por qué Israel ha sobrevivido? Porque tiene la bomba atómica. La bomba atómica es un elemento disuasivo enorme. La disuasión, se habla de eso, ¿no? De la disuasión. Porque hay destrucción mutua asegurada. Esto es un concepto bélico, no es una frasecita de película. Es un concepto bélico que está en los manuales militares. Destrucción mutua asegurada. La bomba atómica garantiza que no te puedo atacar, porque si yo te ataco, también yo me voy a destruir. No hay forma. Destrucción mutua asegurada. Entonces, sí, es muy complicado que Irán tenga la bomba atómica. Y uno de los elementos es no poder tener la bomba atómica. Pero obviamente Irán va a decir, pero si yo no tengo la bomba atómica me van a invadir. Necesito la bomba atómica como la tiene Corea, como la tiene Israel, para que no me invadan, porque están todo el tiempo amenazándome con
con invadir. Entonces, ¿qué necesita Irán? Garantía de que no va a ser invadido. Algo parecido a lo que le pasó a Cuba cuando fueron los misiles, los famosos misiles de los años 60. En los años 60 los rusos pusieron misiles nucleares en Cuba. Estaba Kennedy gobernando en Estados Unidos, estaba John Kennedy y amenazaron con tirar misiles atómicos a Estados Unidos. Bueno, Kennedy y Khrushchev, que era el presidente de la Unión Soviética, llegaron a un acuerdo. Saquen los misiles, saquen la bomba atómica de 20 kilómetros de la frontera de Estados Unidos y yo no voy a invadir Cuba. Y no invadió. Cuba tiene 1 millón de problemas porque lo que hizo Estados Unidos no fue invadir, pero fue ponerle sanciones a Cuba, y Cuba no tiene economía, prácticamente su economía está asfixiada de los años 60, obviamente prácticamente no tienen nada que comer, pero no invadió. Entonces, Irán de algún modo está pidiendo eso, nacionalmente está pidiendo eso, que decir, perfecto, no tenemos la bomba atómica, pero nos tienen que dar garantía de que no nos van a invadir. Esa es la negociación que hay hoy en Omán. Es eso. No es sobre el régimen de los ayatolás. Regímenes raros en el mundo hay muchos. Empezando por Arabia Saudita, que tiene una monarquía durísima, antimujeres, peor, en muchas medidas peor que la de Irán. Ni hablemos de los talibanes de Afganistán, que están totalmente legitimados y que debe ser uno de los peores regímenes que hay en el mundo. Es decir, hoy todo se acepta en el mundo con tal de que se entre en conciliábulos económicos dentro de cierta racionalidad económica. El mundo tiene 203 naciones, estados en el mundo, y cada uno tiene su forma, que además muchas de ellas vienen de siglos de antigüedad. No se puede cambiar, no se le puede poner el chip argentino a un país que no es argentino, porque los argentinos, los uruguayos, los chilenos, los de Kenia, los de Sudáfrica, los de Vietnam o los de Rusia o los de Estados Unidos tienen culturas, y las culturas no se pueden cambiar por decreto de necesidad y urgencia. Por decreto de necesidad y urgencia yo saco un decreto que dice, a partir de ahora los uruguayos van a pensar como los argentinos. No se puede hacer eso. Así que esta es la situación que está viendo en Irán. Repito, para sintetizar esta. Entonces, ya vimos hasta ahora, ahora vamos a hablar de la reforma laboral en la Argentina, pero ya vimos hasta ahora 3 temas. El tema del oro, sigamos lo que está pasando con el oro en perjuicio del dólar a nivel mundial. Esto está cambiando el sistema financiero internacional, no es nada menor. El segundo tema es el acuerdo India-Europa. Eso es una alianza económica, India-Europa. Esto genera un cuarto polo de poder, o empieza a generar un cuarto polo de poder, que es la India, y además abre Europa de Estados Unidos. Y el tercer tema es Irán. Este punto rojo que hay ahí hoy en el mundo, incluso más rojo que Ucrania, porque la guerra de Ucrania ya está definida, esto lo sabe todo el mundo. Esto lo sabe todo el mundo. Están usando a los ucranianos, están desangrando Ucrania. Esta es la verdad, para que no quede nada y para que sea un campo muy parecido a lo de Gaza, de algún modo muy parecido a lo de Gaza. Que quede una especie de campo de exterminio en Ucrania, campo de exterminio en Gaza, para que los rusos no tengan problemas y los europeos no tengan problemas, y sacrifican a los ucranianos. Bueno, si tenemos en cuenta que la guerra de Ucrania está, desde el punto de vista militar, resuelta, el tema que queda es Irán. Y por lo tanto, esto que está sucediendo en Irán, esta militarización de Irán llevada adelante por Pakistán, India, China y Rusia, y estos acuerdos que hay ahora, a su vez los golpes de Estados iniciados por Occidente en Irán, y estos acuerdos que hay ahora, bueno, llevan a tener en cuenta que Irán es un lugar de altísima tensión. La subida del dólar también tiene que ver con esta altísima tensión. Altísima tensión, es un lugar que si se corta el suministro de petróleo en ese lugar, agárrense de las manos, como decía el cantante. Así que bueno, estos 3 temas creo son los que hay que tener en cuenta hoy por esta semana, por las 2 semanas anteriores, qué es lo que está pasando en el mundo.
Vamos a hablar ahora un poco de la reforma laboral que viene en la Argentina. Nosotros le damos mucha importancia a eso, primero porque este es un programa que se hace desde la Argentina, es un programa que se dedica no solo a geopolítica. Nosotros tratamos de hacer geopolítica desde la óptica del trabajo. Es decir, desde la óptica de lo que hace la mayoría de la gente en el mundo, que es trabajar. Y lo que está pasando en la Argentina no es algo solamente argentino. Es cierto que la Argentina no es un país que cada vez que pasa algo en la Argentina el mundo se sacude. Por supuesto que no. Por supuesto que no. En nuestra región, el país que sacude el mundo es Estados Unidos. Y el segundo país que sacude el mundo es Brasil. Brasil es un país que sacude al mundo, pero no es que sacude al mundo como lo sacude India, o como lo sacude Europa, o como lo sacude China. Brasil es mucho más chiquito que Europa, mucho más chiquito que China. Brasil es más chiquito que Indonesia. Brasil es más chiquito que Bangladesh. Es decir, es grande para la región, pero no es grande para el mundo. De todos modos, Brasil ha tomado una actitud global en donde Brasil pesa. La Argentina no pesa lo que pesa Brasil. Pero la Argentina, desde la época de Alfonsín, desde que volvió la democracia, la Argentina adoptó una política muy inteligente de asociación, de alianza con Brasil, que se ve en el Mercosur. El Mercosur es un eje de alianza Argentina-Brasil muy importante, sobre todo para la Argentina, porque la hace la Argentina parte de un esquema mundial que no cambia el mundo, ya lo digo, no es que el Mercosur es tan grande como es este acuerdo que hay ahora entre Europa y la India, no tiene esa magnitud, pero para la región sí, porque Brasil es la mitad de América Latina. Y Brasil es el único país que tiene un tamaño de población y de territorio que puede ser potencia mundial. La Argentina tiene un territorio que puede ser potencia mundial, porque la Argentina es el octavo país más grande del mundo, y si nosotros contamos la plataforma continental, es el segundo país más grande del mundo. Es decir, ojo con la Argentina, porque la Argentina territorialmente sí es una potencia mundial, pero no tiene la población suficiente para ser, y por lo tanto la economía suficiente para ser una potencia mundial. Entonces, lo que está pasando en la Argentina tiene impacto mundial. En primer lugar, porque Milei llega con una impronta mundial, como una especie de avanzada en el tercer mundo de una política antiderechos. Que no haya derechos en el tercer mundo. Por eso nosotros hablamos de africanización. Nosotros no hablamos que Milei trata de latinoamericanizar a la Argentina, porque en América Latina siempre hubo un sentido de derecho. Donde no hay sentido de derecho, por las guerras civiles, por la falta de reglas, por el caos que generó los países coloniales cuando se retiraron, es en África. En África están muy lejos todavía de un esquema de derechos. De todos modos están avanzando rápidamente. África está avanzando rápidamente en la institucionalización y en generar sociedades de derecho. Pero en América Latina hay sociedades de derechos desde hace muchos años. Lo que está tratando Milei, lo dice él, es de que haya una desregulación, es decir, que no haya reglas, y que esa desregulación lleve a sistemas anarquistas, capitalistas, anarcocapitalistas, dice él. Es decir, donde la única regla sean las reglas de mercado, donde los mercados sean los que autorregulen, y cuando hablamos de mercado hablamos de grandes empresas, no hablamos de que vos vas al mercado de verduras y empezás a negociar con el verdulero el precio de la lechuga. No, el precio de la lechuga ya viene establecido, el precio del pollo viene establecido, el precio de la carne viene establecido, el precio del petróleo viene establecido. Vos no participás de eso que se llama mercado, a lo que se alude como mercado. Nadie te pregunta a vos cuánto va a valer el petróleo. El petróleo lo manejan los 5 o 6, como pasaba antes, las 6 hermanas, las 5 hermanas. Son 4 o 5 grandes empresas que tienen Starlink, Elon Musk, Google. Nadie negocia con Google. Con Google puede negociar otra empresa china tan grande como Google.
pero de ningún modo puede negociar un argentino cuál va a ser el precio de Internet, o cuál va a ser el precio de Windows, o cuál va a ser el precio de la inteligencia artificial. Olvídense. Hoy el mundo está manejado por una élite muy, muy chiquitita, 1000 personas, que se llevan aproximadamente la mitad de todo lo que produce el mundo. Entonces, ¿por qué es importante la Argentina? Porque Milei intenta alinear a la Argentina con ese futuro bastante distópico. Se usa mucho la palabra distopía, que es lo contrario a utopía, ¿no? La utopía sería un futuro brillante y la distopía un futuro espantoso. Bueno, de algún modo Milei busca una distopía anarquista capitalista y está llevando a la Argentina a esta desregulación en donde no haya reglas y que las únicas reglas sean las reglas del mercado, de la competencia. El que es más fuerte gana, el que es más pícaro gana. El que tiene menos principios morales gana. Y fin. Vos ganaste, ganaste. Nadie te pregunta más nada. Lo hiciste contra la ley, no hay ley. No hay reglas. Desregulado. Así que, ¿qué es lo que intenta Milei con sus reformas laborales? Esta es la segunda reforma laboral. La reforma laboral es un reclamo del Fondo Monetario. ¿Qué es lo que busca Milei? Milei va mucho más allá de lo que pide el Fondo Monetario. El Fondo Monetario lo que pide es asimilar las reglamentaciones a la región. Eso es lo que pide el mercado. Lo que busca Milei es ir un poco más allá, es terminar con las regulaciones. Y terminar con las regulaciones, digamos, esta es una ley que tiene 200 artículos. No vamos a analizar los 200 artículos. Tiene artículos que restringe muchísimo la huelga, a tal punto que es imposible hacer huelga porque exige que en las huelgas se tiene que ir a trabajar el 75% de los trabajadores. Eso no es una huelga. Si yo hago una huelga de estudiantes y solamente no van a clase ese día 25 de 100, no es una huelga, la clase se da igual. En todo caso, esos 25 se perdieron la clase. Ahí no hay huelga alguna. Por lo tanto, la huelga desaparece en la Argentina. La huelga es el único derecho que tiene, es un derecho equivalente al que tiene el dueño de la empresa de cerrar la fábrica. Yo la cierro, se llama lockout. O de despedir. Despiden por decisión propia. Bueno, si al trabajador le sacan lo único que puede decidir, que es no trabajar en grupo, bueno, se queda sin poder. Y si te quedas sin poder, ¿qué pasa? No negocias. Solamente negocian las personas que tienen poder. Quienes no tienen poder, no negocian. Viejo como el mundo, es eso. Viejo como el mundo. Se negocia en función del poder. Entonces, la reforma laboral de Milei apunta a eso, apunta a dejar con mínimo poder a los trabajadores y sus organizaciones, que son los sindicatos, y máximo poder a las empresas para decidir lo que sea. La cosa más absurda que tiene este proyecto de ley se crea un fondo estatal, que es del 3% del PBI. 3% del PBI es la mitad de lo que se dedica a educación. Más de la mitad de lo que se dedica a educación. Es 3 veces más de lo que se dedica a todas las universidades del país. Se crea un fondo estatal para subsidiar a los trabajadores para que despidan gratis. Lo pagás vos con la tuya. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Si eso no es poder. Es decir, el Estado junta plata de los ciudadanos para darle a los empresarios para que puedan despedir a quien quieran, cuando quieran, sin que le cueste nada. ¿Qué te parece? FAL se llama. FAL en Argentina es el nombre que tiene un fusil ametralladora. FAL le pusieron a esta ametralladora que podría crear esta nueva reforma laboral de Milei. La segunda, ya te digo, porque Milei ya hizo una reforma laboral el año pasado. ¿Cuál fue el resultado de la reforma laboral? Nadie vio eso, ¿no es cierto? Se hizo una reforma laboral el año pasado. ¿Qué pasó en un año? Se perdieron 20.000 empresas, se perdieron 200.000 puestos de trabajo. Y subió a la nube, al cielo, el trabajo no regulado. ¿Y eso cuál es la ventaja de eso? La ventaja para el trabajo. Entonces, este proyecto que hoy empiezo
a ser tratado en el Congreso. Se calcula, el gobierno tiene la intención de empezar la votación el miércoles que viene, así que el miércoles que viene vamos a estar en pleno hervor de qué está pasando con esta reforma que el mundo creo que está viendo, porque si la Argentina puede ir a un lugar en donde no haya ningún tipo de regulación laboral y sindicatos muy debilitados, casi sin fondos, si puede ir a eso, y seguramente eso se va a extender por lo menos al área de influencia de Estados Unidos y al área de influencia del Fondo Monetario, por lo menos. Así que africanización de la Argentina. La africanización de la Argentina podría ser el comienzo de la africanización de América Latina. Puede ser, puede ser. América Latina ha tenido una cierta recuperación social en las últimas décadas. Brasil, México, Ecuador, Bolivia, Chile, ha habido Uruguay, pero claramente se ha visto un estancamiento económico en la última década, seguro, así que podría pasar, uno ve que en América Latina empiezan a avanzar fuerzas muy antiderechos y muy antiderechos laborales. Así que este proyecto de Milei podría ir camino a esa africanización. El título del proyecto de ley de Milei se llama Proyecto de Modernización de modernización laboral, de modernización de las relaciones laborales. Por lo tanto, el argumento es ese. No, esto hay que modernizarlo, porque nosotros tenemos leyes laborales que vienen de hace un siglo y por lo tanto hay que modernizarlas. Bien, la Constitución nuestra viene de hace un siglo y medio, pero no hablan de modernizar la Constitución, hablan de modernizar las leyes laborales. Bueno, uno lo que se pregunta es que si hay una modernización, habrán tomado las leyes laborales más modernas del mundo, ¿no? Si yo quiero modernizar, no sé, traer mates modernos, bueno, voy a ver cuáles son los mejores mates que se están haciendo hoy en el mundo y los traigo. En todo caso puedo mejorarlos un poquito, pero obviamente yo no voy a inventar el mate de cero. Agarro los mates modernos y los mejoro un poquito. Lo mismo si quiero hacer micrófonos modernos o si quiero hacer celulares modernos, voy al lugar donde están haciendo los celulares más modernos y los mejoro un poquito. Ok, ¿cuáles son las leyes laborales que tomó Milei, Sturzenegger, que es el autor intelectual de esta ley? ¿Cuáles son las leyes laborales? La de Noruega, la de Suecia, la de Alemania. Pienso yo, estoy pensando en los lugares donde que hay una idea de donde mejor se trabaja en el mundo, ¿no? Y que no hay problemas ideológicos porque son todos países capitalistas, no son países comunistas, no son países que estén señalizados como lugares donde se vive mal. Ahí los trabajadores viven bien, hay buena seguridad social, las jubilaciones son excelentes. Por ejemplo, en Noruega, Noruega es un país petrolero y utilizan las ganancias que da el petróleo para pagar a los jubilados. Es excelente eso, parece muy moderno. Bueno, ¿cuáles serán entonces las leyes modernas que ha tenido en cuenta Sturzenegger y Milei? No hay ninguna. No hay un solo artículo que mencione una ley moderna. Alemania, Suecia, Noruega, Luxemburgo, Bélgica, Holanda, algún país de avanzada, ni uno. Japón, ni uno. No es la intención modernizar, más bien al revés. Si Milei quisiera modernizar, Milei estaría pensando en la inteligencia artificial, en la tecnología, en la ciencia y la técnica. ¿Qué es lo moderno? Lo moderno es la tecnología, el desarrollo del valor agregado, y el valor agregado es con tecnología. No hay un solo camino en ese sentido, ni laboral ni técnico. Se ha desfinanciado la ciencia y la técnica en Argentina, se han desfinanciado las universidades, se ha desfinanciado la inteligencia artificial, se ha privatizado, se le dio la inteligencia artificial. ¿Recuerdan cuando Estados Unidos nos prestó 20.000 millones para que Milei no cayera? Se dijo, bueno, les vamos a llevar nuestra inteligencia artificial.
nada en términos de modernización, nada en términos de capacitación de la mano de obra. El capítulo de capacitación, de formación profesional es insignificante, es ridículo. No hay una sola intención de modernizar, ni de capacitar, ni de utilizar los sindicatos. Fíjate si no puedes utilizar ahí los sindicatos para capacitar a los trabajadores e ir hacia formas más modernas de producción, con inteligencia artificial, con... nada de eso. Lo otro que me parece es, esta es una ley anticristiana, y esto hay que decirlo porque nosotros formamos parte de una civilización que tiene su raíz cristiana. ¿Y qué es lo que dice la doctrina social de la Iglesia sobre las relaciones de trabajo? Lo primero es la dignidad del hombre. Y como lo primero es la dignidad del hombre que trabaja, siempre el trabajo tiene que ser prioritario sobre el capital, porque el capital son las herramientas, el martillo, el serrucho. No puede el serrucho tener más derechos que el trabajador que maneja el serrucho. El capital siempre tiene que estar al servicio del hombre y no el hombre al servicio del capital, porque el capital son cosas, no son seres humanos. Entonces, esto es anticristiano. Esto va en contra de la dignidad, va en contra de la doctrina social de la Iglesia. La pregunta es, ¿por qué gente que se dice cristiana hace una ley totalmente anticristiana, pero totalmente anticristiana? Bueno, son preguntas abiertas, estamos terminando el programa. Hoy es miércoles 4 de febrero, nosotros tenemos el miércoles que viene, 7 y 4, el 11 de febrero, se va a tratar el proyecto de reforma laboral y vamos a estar con Rubén, si es que Rubén está acá, y si no vamos a tratar de hablar por teléfono porque va a ser un día caliente, como está siendo caliente el mundo. Así que nos vemos en otro de nuestros programas que podés ver por ahí. Hasta luego.